una frustración tras otra frustración y Claro. decidí un día que había que ponerle límite en un momento antes que realmente se convirtiese en un problema grave de salud. Buenos días, hoy tenemos el testimonio de un paciente muy especial para nosotros que viene para contarnos un poco su historia. Él es un paciente que se operó el año pasado, en marzo del 2023, se operó con nosotros y se hizo una manga gástrica. Y bueno, antes que nada agradecerte, Luis, muchas gracias por tu tiempo y por contarnos tu maravillosa historia. Y quería preguntarte, quería ir un poco de forma cronológica, ¿no? Quería preguntarte cómo desde antes incluso de la cirugía, antes de marzo del 2023, cuando tú tenías el exceso de peso, que pesabas 120, 123 kilos más o menos, ¿no? Si no me equivoco. 113 cuando empecé 113, el perdón. tratamiento realmente. Ok, vale. Y entonces, en ese momento, cuando tú estabas con este exceso de peso, ¿cómo fue el proceso de tú empezar a pensar, de decir, tengo un problema? Cuéntanos un poco qué limitaciones tenías y todo ese tipo de cosas. Pues nada, mi nombre es Luis. Yo desde siempre he padecido de sobrepeso, desde pequeñito. Con 9 años empezó mi primera dieta y bueno, con 9 años tuve una dieta con un endocrino infantil. Sí que me fue bien, pero bueno, luego otra vez con el tiempo volví otra vez al sobrepeso y toda mi vida había sido eso, esta dieta, perder peso, otra vez a poner el peso otra vez me ponía a dieta y nada. Llegó un día en el cual decidí que ese no era que no era la solución porque no, al final no llegaba, no encontraba que llegaba a ningún puerto, Si no siempre era lograbas el objetivo que querías, exactamente. estabas con muchas dietas y hacías la dieta, Y pero luego no otra lograbas vez, eso que querías, ¿no? claro, me ponía a dieta, bajaba el peso, otra vez al nada de tiempo lo recuperaba. Sí, al final era una frustración tras otra frustración y Claro, decidí un día que esto había que ponerle límite claro. en un momento antes que realmente se convirtiese en un problema grave de salud. Claro, y esta situación, Luis, llegaba a limitarte en tu día a día, en tu trabajo, en casa, cuando tenías este sobrepeso. Claro, claro, sí. Sí, No, ¿no? ahora estoy convencido de que me limitaba en muchas cosas, me limitaba en muchos momentos, me limitaba en todo. Ya ha llegado un momento en el cual te va limitando en casi todo. No te Claro, encuentras bien, no estás bien contigo mismo, que también es muy importante. Yo empezaba a notar, por ejemplo, en mi trabajo, que es un trabajo de esfuerzo físico, por ejemplo, que ya la respiración, los latidos del corazón eran... Yo empezaba a notar que ya no iba la cosa todo lo bien que debería. claro. Que quizás cuando terminabas tu jornada laboral llegabas a casa muerto, me imagino, Muerto ¿no? y, por ejemplo, nunca había sido capaz de practicar deporte. Mi afición, que es montar a caballo, ya la había dejado porque tampoco me encontraba bien. Claro. Entonces, todas esas cosas, Al final son mucho como granito a granito, cosas exactamente, que te iban limitando poco a poco, y después también frustración tras frustración por las dietas. Yo creo que eso al final se acumula y hace como un camino que te hace llegar a la conclusión de que no puedes con esto solo, ¿no? claro, Quizás. claro, no es... Claro, Yo llegó un día en el cual que yo me daba cuenta de que me obligaba a buscar una decisión en la cual yo creo que le tenía que poner un remedio, pero un remedio final, por llamarlo de alguna manera, un remedio que no fuese un altibajo de ahora me encuentro bien, ahora me encuentro mal, ahora pierdo peso, ahora lo pongo, ahora lo vuelvo a perder, ahora lo vuelvo a claro, poner. Ya llegó un punto en el cual eso yo decidí de que ahí ya no estaba,
que ahí no estaba la solución. La solución, ¿no? Exactamente. Claro, que muchas veces yo pienso que, porque al final muchos de nuestros pacientes os pasa eso, ¿no? De que lo intentáis muchas veces y creo que es el camino que hay que hacer, porque hay personas que lo logran, ¿eh? Y hay muchas que no lo logran hacerlo con dieta y con el cambio de hábito, que es tremendamente difícil, ¿no? Pero cuando llega ese punto de inflexión que tú dices, esto hay que cambiarlo, esta situación tiene que cambiar, vienes aquí a nuestra clínica, ¿no? Y bueno, te hacemos un asesoramiento y decidimos pues hacerte, que lo mejor para ti es hacerte una manga gástrica, ¿no? Entonces, ahora quiero que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso de cuando tú decides hacerte una manga gástrica y fijamos una fecha de intervención quirúrgica, ¿no? Cuéntale un poco a la gente el tema de los batidos, por ejemplo, que eso a mucha gente dice el tema de los batidos, qué agobio, eso es un horror, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia, o sea, con los batidos, por ejemplo. Pues esa, honestamente, la peor. La verdad que yo, si tengo que ser honesto, lo pasé peor los 15 días de los batidos que después justo de la intervención quirúrgica. Claro, pues te pusimos 15 días prácticamente con una nutrición con batidos. Exactamente, ¿no? Y yo, verá, no me adaptaba a los batidos, ni al sabor de los batidos, ni a los batidos. Eso para mí, honestamente, para mí fue peor el preoperatorio, digamos, que el postoperatorio. ¿Y qué fueron peor, los primeros días cuando comenzaste los batidos o al final, o todo? Para mí, honestamente, todo. Todo. Lo de los batidos fue vale. donde porque no sé explicarlo, pero los batidos no los podía ni oler, no, pero bueno. Pero no era una cuestión tanta, o sea, obviamente pasabas hambre. Exactamente, claro, pasas hambre, pero ya, ¿qué pasa? Que tanto batido y el sabor repetido exactamente, que no le coges, pero bueno, yo en mi experiencia pensaba que tenía que ser fuerte, porque esto iba a tener esto era, digamos, un esfuerzo a realizar antes de tener un final que mereciese la pena. Claro. Entonces, psicológicamente, para los batidos es donde creo que más fuerte hay que ser. Una vez que has tomado la decisión de que tú quieres hacerte esta intervención porque tú lo necesitas, porque no otro tipo de dieta, otro tipo de cosas no te da resultado, pues yo me lo tomé como que los batidos era un esfuerzo que tenía que hacer para luego llegar a un resultado final más positivo, ¿no? Un resultado final positivo. Entonces, lo de los batidos para mí, honestamente, fue lo más difícil. Vale. También es verdad que yo tenía un amigo que lo había hecho, entonces estaba muy concienciado porque habíamos coincidido en que eso, y él me había dicho que eso era lo peor, y realmente es lo peor. Claro, pero bueno, se consigue, sí, no, claro, tú tienes al final que pensar, lo importante es concienciarse en que hay que hacerlo, ¿no? Esto es, digamos, como, llamémosle de alguna manera, es una carrera. Para llegar a la meta hay que hacer un esfuerzo antes, pues para mí yo me lo tomé como eso. Exacto. Y un esfuerzo que tenía que hacer, que eran unos días que los tienes que ir restando, en mi caso yo los iba restando y ya está, y era hacer una recta para llegar a un punto y ya está. Claro. Y hay que hacerlo, y yo, si lo tuviese que volver a hacer, lo volvería a hacer. Vale, sí, es algo que generalmente ese aspecto generalmente le agobia a los pacientes que están, pero bueno, es difícil, como tú has dicho, ¿no? Pero sin embargo, bueno, todos los pacientes lo logran conseguir como lo hiciste tú, ¿no? Claro, claro. Vale, bien, y entonces, ahora vamos a pasar al día de la intervención, ¿no? El día fijado de la intervención, te operas, y cuéntanos un poco cuando llegas a la habitación. ¿Qué ocurrió? ¿Te acuerdas ese día pasas de la intervención, pasamos a la sala de despertar? Ahí me imagino que capaz no te acuerdas mucho, estás un poco bajo los efectos todavía de la anestesia, pero bueno, ya en la habitación, cuéntanos un poco cuáles son las molestias que suele presentar, que tuviste tú, ¿no? Yo, por ejemplo, más o menos sí que tengo los recuerdos de
por ejemplo, de que hablé contigo, de la intervención. Me acuerdo perfectamente luego en la sala del despertar, me acuerdo perfectamente que en la sala del despertar estaba yo y luego había una paciente que era una niña pequeña, que la pobre estaba llorando, bueno, pero bien, me desperté y luego una vez que subí a la habitación, la verdad es que en ese momento muy bien. Yo recuerdo que sobre las 6 y media de la tarde fui al baño. Luego ya, por ejemplo, en la habitación conmigo estaban mis padres y estaba mi mujer. Yo cuando ya me levanté, me puse de pie, me incorporé, fui andando al baño, oriné, bien, ya recuerdo que le dije a mis padres que ellos se fuesen ya para casa, que yo me encontraba bien. Eh, Luego sobre las 9 y media, 10 de la noche, me volví a incorporar, salí de la habitación y caminé por la planta con mi mujer, pero la verdad es que bien. Todo esto el mismo día de la El mismo día intervención, de la ¿no? intervención. Vale. Yo caminé aquella noche por la planta, es más, varias veces salí a caminar y demás, y la verdad es que bien. Sí es cierto que luego un poquito más entrada a la noche noté como un dolor que estaba aquí en esta Aquí en zona, la entre zona el del cuello y cuello el y... hombro. Exactamente. Me puse un poco nervioso, pero bueno, luego ya me dijeron que eran los gases de la propia intervención y la Sí. verdad que bien, por la mañana me levanté, bebí agua, volví a caminar y bueno, hasta las 3 y media a las 4 que me diste el alta ese mismo día, me fui a O sea, mi al día casa. siguiente, ¿no? Eso Exactamente, es, al día siguiente. yo me operé el día 15 de marzo y el 16 de marzo, pasé la noche del 15 al 16 en el hospital y luego el 16 volví a casa y yo el 17 de marzo, verá, yo me encontraba relativamente bien. De hecho, yo el O día sea, 17 de con alguna marzo, molestia cuando ya te pudiste ir a casa al día siguiente. yo la verdad es que no. Nada, Yo de ¿no? hecho no he tenido que tomar un calmante, nada, nada. Vale, No, lo que la pauta que me diste tú el día que me diste el alta y nada más. vale, Lo del tema de la heparina y yo la verdad es que no tomé un calmante, no tomé nada, la verdad. Y perfecto. en eso la verdad es que me encuentro muy satisfecho porque, hombre, tengo que decir que fue positivo, muy Vale, positivo. genial. Y esto, una vez que te fuiste a casa, como recuerdas, pues estás con una dieta líquida, ¿no? Durante Exactamente. aproximadamente unos 15 días y tal. ¿Qué tal? ¿Qué tal esas primeras ingestas de líquido? ¿Alguna sensación extraña? Si vomitaste, si tuviste Bueno, algún... en los primeros días, cuando la ingesta es de líquidos y tal, la verdad es que ahí no vomitaba porque todavía los líquidos eran pequeñas cantidades, tolerancia muy poquito a poco, pero la verdad que ese primer tramo después de la intervención, los primeros días, bien por eso, Bien, ¿no? porque exactamente. Vale, perfecto. Yo y si esto le sirve a alguna persona que quiera, que se plantee hacerse este tratamiento, ahí es donde yo, en mi experiencia, donde creo que es el gran tirón de perder peso, porque ahí todavía no te pide el cuerpo nada, no te pide el cuerpo comer, no te pide, yo no sentía hambre. Eso te, o sea, realmente se te Exactamente. quitaba el hambre, ¿no? Exactamente, ahí en esos, digamos, esos 15, 20 primeros días es cuando realmente a mí al menos no se me apetecía comer nada. Vale, Entonces yo a otras personas con las que he hablado y demás, pues se lo he dicho que ahí es donde yo creo que está el primer gran tirón, que empiezas a ver que tu peso ya disminuye, que tu cuerpo empieza a disminuir de forma. claro, Entonces, claro, ya te empiezas a animar a que esto está, empiezas a tú ver que vas a llegar al puerto que tú querías llegar. claro, claro. Sí, de hecho, una cosa que motiva mucho es que en los primeros meses hay una pérdida masiva de peso. Entonces, Exactamente, realmente el paciente está muy motivado porque ve que es como cuando tú cumples las pautas y ves un resultado, ¿no? exactamente. Entonces, Esa ha sido mi sensación, de que tú
te subes a la báscula y tú todos los días ves que la báscula se va reduciendo. Entonces al final, a mí que había hecho muchas dietas antes, eso es lo que realmente te da un ánimo a que tú digas, concho, esto está dando buen resultado, está dando el resultado esperado. Claro, claro. Y después ya, pasado ya los 15 días estos de líquido, que ya el nutricionista te vuelve a hacer otra valoración, ¿no? Y empezamos a comer, ¿no? A A los comer algo. sólidos, claro. Entonces, bueno, cuenta un poco, nos gustaría saber cómo fue esas primeras comidas, ¿no? Porque, bueno, no tienes hambre y aparte, bueno, háblanos un poco de las cantidades, ¿no? Me imagino... Bueno, dilo tú. Bueno, pues te sientes como otra vez si volviese a ser un bebé, un niño pequeño. Pues, por ejemplo, yo en mi caso empecé a comer puré de calabacines, puré de calabaza, todo como un niño chico, como unas papillas, ¿no? Ujú. Y la verdad que bien, pequeña. Yo, por ejemplo, en mi caso lo que hacía que me lo servía en una taza de café y con una cuchara pequeña, pues tú vas comiendo y claro, eso vas viendo que realmente también llevas unos días sin comer, porque si cuentas los batidos, cuentas los días justo después de la operación, realmente llevas muchos días sin comer, pero bueno, vas comiendo, es verdad que al principio te va apeteciendo, y bien, bien, yo la verdad que esos días ya empecé como a ir normalizando otra vez la alimentación, Vale. muy despacio, sobre todo con puré. Ok. Puré, líquido, yogures bebidos, yogures así movidos para que fuesen más líquidos y la verdad que yo en ese momento todo muy bien. Perfecto. Y bueno, Luis, cuéntanos un poco con el tema de las heridas. O sea, eran heridas pequeñas, ¿no? ¿Y te molestaron mucho las heridas? O sea, son 3 heridas de 1 centímetro y 2 de medio centímetro. ¿Llegaron a molestarte mucho y tal? La verdad es que no, yo a todo el mundo, yo le decía a todo el mundo que me preguntaba, era como una especie de arcoíris y nada, yo los días que tuve las grapas puestas me las curé a diario, a los 10 días me las quitaron todas y nada, Y, y nada, sin no problema, ¿no? fue el tema de las curas, las heridas, no, nada, nada, y aparte me las pudieron quitar todas en una sola visita me quitaron todas las grapas y por eso, nada. Perfecto. Ya después, cuando nos vimos al mes, la primera revisión, tú sabes que es al mes de la cirugía, en tu caso, bueno, estaba todo muy bien, y ya a partir del mes es cuando ya os empiezo a dar permiso para que hagáis un poquito de esfuerzo y tal. Cuéntame un poco a partir del mes qué tal, ¿te incorporaste al trabajo y tal? ¿Cómo fue esa reincorporación a tu vida normal? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo en eso tengo que decir que me relataste un poco porque yo tengo un trabajo de esfuerzo físico y yo justo al mes justo de la intervención empecé a tomármelo más en serio de la cuenta. Quiero decir que empecé a trabajar A tope. prácticamente normal. Normal, que yo recuerdo que cuando te lo comenté me dijiste que tenía que haber sido un poco más paulatinamente. Yo justo, ya digo, me operé el 15 de marzo, el 15 de abril, o sea, el 16 de abril me dieron el alta del mes que estuve de baja y empecé prácticamente a trabajar a un ritmo normal y ya digo que yo tengo un trabajo ¿Qué que es de de esfuerzo? esfuerzo físico es importante el esfuerzo que hago. Y la verdad que yo, la verdad que nunca he sentido un dolor, nunca he sentido una molestia. Ahora ya digo, empecé quizá demasiado rápido y bien. Vale. Y la verdad es que bien. No puedo. A lo mejor empecé antes de tiempo a hacer más esfuerzo de la cuenta y la verdad que bastante bien. O Va sea bastante que bien. tú prácticamente tu vida normal, con esfuerzos y todo, Al prácticamente a mes, partir del mes, al ¿no? mes, al mes. Vale, Yo, perfecto. vamos, al mes justo, a los 30, 32 días de operarme, estaba mi ritmo de trabajo normal.
Vale, vale. Porque incluso tú tienes un trabajo de esfuerzo, pero también tienes 2 niños, ¿no? 3 niños. 3 niños, O sea, ¿no? un trabajo de esfuerzo y 3 Efectivamente, niños. o sea, que tenías trabajo tanto en casa como en la calle. Esfuerzo Vale, vale. importante. Efectivamente. Exactamente. Vale, vale, muy bien. Y a medida que va pasando el tiempo, o sea, obviamente, bueno, obviamente vas empezando a perder un montón de peso, ¿no? ¿Cómo viviste esa pérdida de peso relativamente rápida, ¿no? Porque tú llegaste a perder 60 y pico de kilos, ¿no? 45 ha sido el máximo que yo Vale. empecé el tratamiento, como dije al principio, con 113 kilos cuando vine la primera vez aquí a la clínica y, por ejemplo, y al día de hoy peso 66. Vale, vale, vale. Ok, perfecto. ¿Cómo viviste esa pérdida de peso de forma progresiva? Me gustaría que nos dijera cómo fue cambiando tu vida en esos meses, ¿no? Bueno, de tantos cambios. Claro. Pues la verdad que es un cambio, tú a ti mismo tienes que creerte que vas a entrar en un cambio, porque tú te miras al espejo, yo donde más me lo notaba, la verdad es que era en la cara. Tú notas que tú, digamos, vas, por decirlo de alguna manera, vas dejando de ser tú y vas siendo tú más pequeño, ¿no? Pero luego la verdad es que vas sintiendo cada día, en mi caso al menos, la satisfacción de que tú has hecho un esfuerzo, pero que ese esfuerzo te está dando una recompensa. Y claro, si tú lo comparas con las dietas que has tenido anteriormente, esa recompensa la vas recibiendo mucho antes. O sea, con lo cual tú vas recibiendo el resultado y tú te pones contento o estás contento porque el resultado lo estás recibiendo y tú notas que el resultado lo estás recibiendo todas las semanas. Claro. Y al final eso te va dando una alegría o te va dando, digamos, un subidón de que dices, me encuentro cada vez mejor físicamente, porque también hay que contar que físicamente tú ves que tu cuerpo ya no es el mismo, no usas la misma ropa, no usas... Y aunque digamos, yo por ejemplo en mi caso, yo no empecé o no tomé esta decisión por la ropa, ¿no? Sino por la salud, pero también evidentemente no dejo de reconocer que, por ejemplo, tú moralmente, la ropa, el vestuario, como tú te sientes contigo mismo, también va cambiando día a día y eso te hace que la autoestima te suba, que... Eso mejoró mucho, ¿no? Exactamente, bastante, eso ¿no? mejoró infinitamente. Claro. Luego, por ejemplo, en mi caso, yo nunca había sido capaz de hacer deporte y me empecé a ir al gimnasio, empecé a hacer deporte y tú empiezas a notar de que tú ya vas a hacer esas cosas y ya no eres el último, eres uno más o tú ya vas por delante incluso de otros compañeros, ¿no? Entonces eso, cuando tú has visto que nunca has sido capaz de hacerlo y que cuando lo has hecho al final te ha dado vergüenza y tú empiezas a ver que eso va siendo positivo, pues también te encuentras cada día mejor. Claro, eso ocurre mucho, ¿no? De como cuando tenéis el exceso de peso, pues tenéis muchas limitaciones, entonces eso al final son cosas negativas tras otra negativa, tras otra negativa, que al final, pues a nivel mental influye muchísimo, pero después ya, cuando ya os operáis, perdéis mucho, tenéis la pérdida masiva de peso, pues empezáis a todo lo contrario, a cosas positivas tras cosas positivas, que por ejemplo lo que estás contando de que cuando vas al gimnasio ya te ves capaz de hacer cosas que antes ni te planteaba, eso la verdad que ocurre mucho. De hecho nosotros tenemos pacientes también de que antes jugaban todo el día a la Play, por ejemplo, o estaban todo el día en casa sentados y de repente en menos de un año de estar operado, pues empiezan a hacer triatlones, maratones, o sea, parece algo increíble, pero en 9 meses cómo se puede llegar a transformar el cuerpo, que los pacientes tienen capacidad algunos de hacer hasta maratones. O sea, que eso es algo que con una exigencia física bastante importante, que no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Claro, no. Yo por ejemplo, y dentro de que estaba gordo y del sobrepeso y todo eso, yo por ejemplo
siempre he sido una persona muy activa, la verdad. Y, por ejemplo, yo no sé jugar una Play, no sé conectar una PlayStation, con eso quiero decir esto. Pero a raíz de esto sí que empiezas a notar de que tú, por ejemplo, yo a los 15 días o 20 días de la intervención empecé a caminar. Y yo me notaba que cada día era capaz de caminar más y más deprisa. Entonces eso tú empiezas a ver, claro, exactamente, empiezas a reducir tus limitaciones y empiezas, digamos, a ampliarlas. Yo me di cuenta que en muy poco tiempo me ponía, por ejemplo, a caminar, me ponía a trotar y cada vez era capaz de poner la meta un poquito más lejos y era capaz de alcanzarla. Claro, eso motiva muchísimo. Claro, eso motiva mucho y en todo eso la verdad es que es muy positivo. Por ejemplo, en mi trabajo, que vuelvo a repetir que es un trabajo de esfuerzo físico, yo me notaba que yo hacía bueno, voy a decir lo que es, yo tengo una tienda, vendo electrodomésticos, pero yo a la vez también soy el que los entrega en las casas, en los domicilios, los reparte. Por ejemplo, yo subía una lavadora a un piso y yo notaba cuando llegaba al piso que estaba asfixiado, que mi corazón era bum, bum, un latido que a mí mismo me daba miedo. Es más, yo por eso empecé a plantearme que tenía que cambiar, la verdad, yo empecé a plantearme el cambio a raíz de mi día a día, de mi trabajo. Yo no podía notarme de que subía una lavadora a un piso y cuando llegaba arriba no era capaz luego de hablar, no, la respiración la tenía alterada, los latidos del corazón los tenía alterados. Yo ahora, por ejemplo, que como aquel que dice hace un rato, lo hice la última vez, y yo llego arriba, hablo con el cliente, no estoy asfixiado, mi corazón, yo no me noto, yo desde que hice la pérdida de peso, los latidos del corazón, eso no me los noto, para nada. Antes te notabas muchas palpitaciones. ¿No? Las palpitaciones las palpitaciones eran bárbaras. Claro. Yo lo notaba, ya digo que esa fue, digamos, el desencadenante de yo empezar a tomarme en serio de operarme, de hacerme la manga gástrica. Porque, por ejemplo, yo notaba que yo, cuando hacía eso, las palpitaciones, el pecho era pum, pum, y ya empezó eso a darme un poco de miedo, la verdad. Claro. Eso, junto con notar de que ya llegaba y la asfixia empezaba a notármela, fue, digamos, el desencadenante para empezar a plantearme en serio tomar esta decisión. Claro, claro, normal. Ya una vez, Luis, cuando ya has perdido todo el peso que querías perder, ¿no? Vamos a plantearnos cuando ya tenías un año de la cirugía. Hay una cosa que le preocupa mucho a la gente en ese punto, es lo de las pieles, ¿no? Doctor, me va a quedar mucha piel, me va a sobrar mucha piel. Cuéntanos un poco, ¿a ti qué tal el tema de la piel en tu caso? Yo la verdad es que en ese tema... ¿Te ha sobrado piel, por ejemplo? Nunca pensé que me fuese a ir tan bien. ¿Por qué? Es cierto que yo, desde que a los 15, 20 días de la intervención, empecé a caminar, automáticamente nada más que me encontré un poco mejor, empecé a ir al gimnasio, pero yo el tema de las pieles ni me lo planteo, a mí no me ha quedado nada, yo con eso estoy súper satisfecho también. Genial, o sea, te queda muy poca piel. Exactamente, muy poca. No te sobra piel ni nada. Sí que es cierto que nosotros también tenemos que, como he dicho antes, nosotros también tenemos que autoesforzarnos para llegar al puerto, porque nosotros queremos llegar a un puerto. Digamos que yo como yo lo reflejo en mí, yo por sí solo no era capaz, entonces yo esto me lo tomo como una ayuda que me he tenido que dar. A través de la cirugía me he dado la ayuda, pero yo luego también he tenido mi esfuerzo, lo he querido hacer para al final que llegase a un puerto que para mí fuese un puerto satisfactorio. Claro. Entonces, ¿cuál es? Pues también es cierto, pues forzarnos, digamos, un poco, no tampoco, es luego hacer deporte, no quedarnos en casa, es verdad, y como notas tú que tu actividad física cada vez te cuesta menos trabajo, pues al final en mi caso pues es más fácil hacerla. Claro,
¿Tú crees que ese aspecto, Luis, debe condicionar a alguien para hacerse o no una cirugía bariátrica? ¿El aspecto de la piel? No, creo No, que ¿verdad? no. Creo que Imagínate, no, trata de imaginarte si te hubiese quedado mucha piel. ¿Realmente tú crees que te hubiese importado mucho? creo que no, porque si tú comparas eso que al final en un punto es una cosa, digamos, estética, también es una cosa que tiene una solución, llamémosla fácil. Por eso no, porque por eso no dejaría de cambiar la vida que tengo ahora. Vale. O sea, Vale, quiero vale. decir que no, ni me lo plantearía, porque prefiero vivir como vivo ahora, pese a que a mí yo no las tenga, pero pese a que tuviese piel o tuviese que decidir quitarme la piel, lo decidiría y lo preferiría antes que volver a estar gordo. Claro, Exactamente. claro. Es que yo tengo que decirlo, que yo he sido toda la vida gordo, entonces yo estoy, digamos, empezando a vivir una vida nueva. Claro, que conoces perfectamente las limitaciones Exactamente, con lo de la cual obesidad. la piel sería al final una limitación, llamémosla, menor. Vale, Y más sabiendo en el minuto cero que si se te hace una cosa que tú realmente no te encuentras bien, tiene una solución. claro, claro. No, no creo que al final sea un... No creo que no se debe de dejar de hacer esto por tu Por salud, ese aspecto, por ¿no? el aspecto de las pieles, y ya digo, aunque sea repetitivo, sabiendo que tiene una solución, entre comillas, fácil. Claro. No hay... Y bueno, Luis, por último, y para no quitarte más tiempo, ¿qué le dirías, qué se te ocurre ahora mismo, qué le dirías a una persona que está pensando en hacerse una cirugía o tiene los problemas que tenías tú antes de operarte? ¿Qué le dirías a esas personas? Bueno, yo le diría que con el corazón en la mano, a mí, por ejemplo, personalmente, me animó mucho un amigo que ya anteriormente habías operado tú. Él y su mujer, la verdad que tanto a mí como a mi mujer nos dieron mucho ánimo para hacerlo. Él estaba muy contento y yo le diría que no se lo pensasen, que nada, que esto, que nos lo tomemos como somos personas que padecemos sobrepeso. Yo padecía sobrepeso porque comía muchísimo, yo no tenía límite a la hora de comer, la verdad. Y entonces, por mucha dieta que hacía, por mucho que me intentaba concienciar, por mucho que intentaba hacerlo, sí que lo hacía durante un tiempo, pero luego volvía atrás. Con lo cual tú al final te sientes frustrado en ese tema y te acabas aburriendo porque al final, por mucha fuerza de voluntad que tengamos, por mucha fuerza que intentemos tener, yo hablo de mi caso, hay en un momento que flaqueas, hay en un momento que estás con gente y no piensas en la dieta, hay en cierto... Entonces, quiero decir, yo lo he tomado como una ayuda que yo me tenía que dar, que me la he dado y al final, yo la verdad, espero que no, pero si me lo tuviese que volver a hacer, no me lo pensaría. Esta vez me costó, a mí honestamente, de la primera vez que vine a hablar con vosotros, a que dije que que empecé con los batidos, como tú has empezado hablando, pasó justo un mes, porque yo noté que yo conmigo mismo tenía que pensármelo, tenía que decidirlo. Si me volviese a ver en esta situación, no me lo pensaría. O sea, directamente no me lo pensaría. Si pudieses echar el tiempo atrás, Me lo hubiese hecho 20 años antes. vale, Si pudiese echar el tiempo atrás y si mañana yo en este caso digo que yo aquí he sido viejo y ahora soy joven. ¿Por qué? Porque yo conozco el tema del sobrepeso, entonces ahora que me encuentro que no tengo sobrepeso, pues yo con el tema del peso pues soy muy, muy estricto, digamos, en que me peso muy a menudo. Por ejemplo, si hay veces que hemos salido,
nos hemos pasado un poquito y ponemos un poquito de peso, ahora es muy fácil volver porque es muy poquito y como no tenemos sensación de tener grandes ingestas de comida porque no podemos, ¿no? Pues entonces es muy fácil volver a tu peso ideal. Pues nada, pero si mañana por cualquier cosa, porque dejase de echarle cuenta, pues volviese a pesar 113 kilos, yo no volvería, o sea, no me pensaría volver a operarme. O sea, directamente pediría cita para operarme. Directamente. Directamente. Vale, vale. Porque para mí ha sido muy satisfactorio. Y ya os digo que es un apoyo que hemos necesitado, un apoyo que nos hemos dado y bueno, al final nos hemos dado un apoyo para llegar a un puerto, ¿no? Como Claro, he dicho antes, y ya está. Vale, Punto. vale, genial. Y Pues sí decir que a mí, honestamente, me ha cambiado la vida. genial, pues yo me alegro muchísimo, tus resultados son espectaculares y bueno, Luis, agradecerte de nuevo tu tiempo, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio, que es espectacular y bueno, nada, enhorabuena por haberlo logrado. Gracias a vosotros y yo siempre lo digo que, aunque te tutee, que tú me has ayudado al final. Aquí tienes tu segunda familia. Tú me has ayudado a llegar al puerto y yo no lo voy a negar, igual que nunca negaré que este amigo me animó y que tú me ayudaste a llegar al puerto y ya está. Y no, que hay que reconocer las cosas y las cosas son como son y ya está. Genial. Que puedes en algún momento tener duditas o algo, pero bueno, que de todo en esta vida tenemos dudas y... Es normal, una decisión difícil. Exactamente, no es una decisión fácil de tomar, pero bueno, si lo necesitamos, pues lo tenemos que hacer y ya está. Y oye, somos gordos porque Dios ha querido que seamos gordos y ahora esto es una solución para ayudarnos a no ser así, pues ya está. Claro. Nos la tenemos que hacer, nos la tenemos que dar y yo animo a todo el mundo que se lo esté pensando. Mi experiencia ha sido muy positiva. Y digamos que yo no he tenido hasta el día de hoy, no he tenido ningún contratiempo, ninguna mala experiencia. Estupendo, pues nada, muchísimas gracias por todo, Luis. Por ayudarnos. Gracias, muchas gracias. Nada, gracias a ti, David, por ayudarnos a cambiar de vida. Gracias, muchas gracias.